Bienvenidos jóvenes a una clase más de programación. En esta clase aprenderemos conceptos referente a las funciones y procedimientos. Y en una próxima clase pondremos en práctica lo que aprenderemos en esta clase. Comenzaremos con los métodos. Dice que un método, que así es como se le llama en general a las funciones y procedimientos, o ya sea a los métodos de tipo público, privado, protegidos. Entonces, un método en Java es un conjunto de construcciones definidas dentro de una clase. O sea que creamos una porción de código en la cual nos permite ejecutar línea por línea esa programación, en las cuales estos métodos pues realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de métodos. Obviamente cada método debe tener su propio nombre asignado para poder aplicar lo que dice acá, que tenemos que llamar o invocar a esos métodos. Hay varios tipos de métodos, pero los más utilizados cuando uno empieza a programar está el static. Cada vez que creas una clase o una main class te aparece el public static void, ¿verdad? Entonces el static es aquel que nos permite cargar todo el contenido, por decirlo así, a la máquina virtual que contiene NetBeans. Entonces NetBeans tiene como una plataforma, o por decirlo así, un plato que permite cargar todas esas líneas de código y presentárselas al usuario. A eso se refiere con el static. El tipo private dice que hace referencia a las variables que son de tipo privado. O sea, cuando estamos hablando de variables que solo van a existir y van a ser utilizadas dentro de una misma clase, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una variable local, esa podría ser una variable privada, porque solo existe dentro de esa misma, eh, dentro de ese mismo porción de código. Están los métodos de tipo protected, que dice que este método se utiliza más que todo en herencias. ¿O cómo así? O sea, de que herencia en sí podemos llegar a crear más de una clase. Entonces, en una sola clase se pueden colocar todas las variables que se van a utilizar, pero obviamente deben ir declaradas o mejor dicho identificadas con el tipo protected, con este que está acá. Entonces, lo que hace el protected es como clasificar las variables que van a pertenecer a esa clase y quiénes van a poder utilizar esa, esas variables, o ya sea sus funciones o sus métodos. El tipo public dice que es un método que en la cual utilizamos ya sea para declarar una variable pública o ya sea para declarar un método público. Entonces hace referencia a que ese método o variable tipo público se puede utilizar en diferentes funciones o clases. Entonces, estos serían las definiciones referente a cada uno de ellos. ¿Cómo están clasificados? Por ejemplo, el procedimiento dice que un procedimiento es aquel que ejecuta línea por línea un grupo de instrucciones cumpliendo cada línea de código. Como que, por ejemplo, agarraras una receta y estás leyendo línea por línea hasta cumplir en totalidad la receta y al final obtenés el producto, por ejemplo un pastel o por ejemplo eh, una taza de café, ¿verdad? Es como por decirlo así un algoritmo,
en la cual estás compilando línea por línea y el procedimiento se encarga de ejecutarlo línea por línea. Entonces aquí tenemos tipo público, tipo estático. Entonces el void de por sí es una función vacía, ¿verdad? Y hace referencia a un procedimiento, el nombre del procedimiento que se le debe asignar y toda la cantidad de instrucciones que se van a utilizar dentro de él, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, se encargan de ejecutar línea por línea. Ahí estamos trabajando programación lineal. Una función es aquella que ejecuta operaciones o fórmulas. Al final debe devolver un valor o un resultado. Como por ejemplo, si estoy realizando una suma, me devuelve ese resultado, la función. Si estoy realizando una multiplicación, me devuelve ese resultado, esa función. O si lo aplicamos en la vida real, en un cumpleaños. Tú invitas a tus compañeros, das la invitación y ellos te devuelven a cambio un regalo, ¿verdad? Eso es lo que hace la función. Opera, realiza la cantidad de instrucciones que tiene que realizar, pero al final me tiene que devolver un dato. Siempre tiene que devolverte algo. Debe llevar un nombre, debe llevar el tipo de dato, ya sea string, int, char, ¿verdad? Ya sea double, cualquier tipo de dato que conozcas. Los parámetros son como variables, o sea, como tubos o ductos que reciben desde otra clase una información, ¿verdad? Eso es lo que significa un parámetro. Entonces, al momento que el parámetro recibe un dato o una información, pasa a través de ese ducto y se opera dentro de las instrucciones. Y al final, pues, la función return se encarga de devolverlo. Entonces acá tenemos que dice, ¿verdad? Que dice acá, se utiliza para devolver un valor. La palabra clave return va seguida de una expresión que será evaluada para saber el valor retorno. O sea que me tiene que devolver siempre un valor, ya sea una cadena de texto, ya sea un entero, ya sea un decimal, ¿verdad? Siempre me tiene que devolver un valor. Entonces yo espero que con esto que has aprendido el día de hoy, referente a las funciones y procedimientos, te ha quedado un poco más claro. Y ahora pues procederemos a la práctica, ¿verdad? Entonces nos veremos en una próxima clase. Hasta pronto.